Jaime Morales, como siempre, con excelentes recomendaciones y hoy dedicadas a los más pequeños. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, Bienvenido. buenos días. Hola, Buenos días al público. Pues efectivamente, ahora tenemos a los niños en casa y muchas mamás y muchos papás no sabemos qué hacer con ellos. De entrada, antes de hablar de teatro, les quiero decir que entren a la página del INBA y a la página de Cultura de la Ciudad de México, porque en todos los museos de la ciudad hay cursos de verano. Entonces, si tienen niños de más de 6 años, menos no se los van a aceptar. Van a enterarse de muchísimas ofertas gratuitas, ¿sí?, para cursos de verano. No se lo pierdan, entren a las páginas de Cultura de la Ciudad de México y del INBA. Buenas opciones. Y bueno, para ir al teatro, tenemos algo en el Teatro La Capilla, en la Salita Salvador Novo, esto que está en Madrid 13, en el sur de la ciudad. Tenemos algo que se llama Melania y Dalibor. Melania y Dalibor son dos juglares que van contando historias, de la vida. Los juglares eran el antecedente del teatro, son aquellos que iban de tradición oral contándole a la gente lo que iba viendo. Y ahora nos cuentan el dragón, la princesa y el príncipe. Y esta historia, primero está contada de una manera muy bonita, o sea, son unos títeres muy realistas, unos títeres llenos de colorido, pero los personajes, Melania y Dalibor, están vestidos de la princesa y del príncipe. Entonces, es como un doble juego para los niños ver al personaje, ¿sí?, en el muñequito, y ver a la persona que lo está contando, que también o es el dragón o es la princesa. Y lo más curioso de esta historia, y que es muy lindo, es que todo mundo espera un dragón fuerte, un dragón que va y lucha. No, este es un dragón que tiene miedo. ¡Ay, qué ternura! Este dragón que tiene miedo... Cobarde. No, Miedoso. tiene miedo. Es muy diferente ser cobarde a tener miedo. Los cobardes son aquellos que no se enfrentan a su realidad, son aquellos que no enfrentan a la vida. Los que tienen miedo es los que no sabemos cómo, los que no sabemos de las herramientas que tenemos con nosotros mismos. Y aquí este dragón no sabe cómo, no sabe que tiene el aliento de fuego, que no puede volar y que tiene todo esto. Y entonces, ustedes pensarían que el príncipe valiente es el que le va a enseñar. No, le enseña a la princesa. La princesa le enseña a su príncipe y al dragón cómo es la vida y cómo hay que aventurarse en ella. Es una historia muy linda porque demuestran cómo la persona más fuerte, que se ve más fuerte, no necesariamente lo es. La que va a Y ser. aquella persona que no tiene estos atributos físicos de fortaleza es la que puede sacar la fuerza. Y fundamentalmente, Para romper estereotipos. la fuerza viene del corazón, la fuerza viene de saber, la fuerza viene de la información. Entonces hay que enseñarle a nuestros niños, a empoderarlos para que sepan que todos llevan un dragón, un príncipe y una princesa adentro. Muy bien. ¿Ese cuándo está, entonces? Están los sábados y los domingos en Madrid 13. Muy bien. ¿Sí? Sábados y domingos. Teatro La Capilla. Y luego El Canto de la Cigarra. El Canto de la Cigarra, esa bella historia que sabemos de la hormiga y la cigarra, ¿no? Ese es un clásico, Es un clásico, Sí. ya saben. Esta cigarra que se la pasó cantando y no guardó para el invierno, y la hormiguita que le Que fue envidiaba y fue guardando. guardando. Pues esta es una versión un poco diferente. El Canto de la Cigarra es una cigarra que con su canto alegra a toda la comunidad de insectos, ¿sí?, para que trabajen para el invierno. Ajá. Y aparece, esta comunidad es un pequeño pueblo donde un escarabajo de cuerno es el alcalde. Este alcalde manipulador, junto con unas cochinillas, ¿no? Estos muchachos que ven ustedes aquí, son unas cochinillas que además hacen malabares, se dan vueltas y esto. Todo es en cámara negra, al público que no sepa cámara negra, es que no hay escenografía, Sí. hay un telón de fondo que es negro y entonces aquí realzan el trabajo de los actores. Estos actores siempre están en personaje, siempre están sonriendo, siempre están sin un momento olvidarse que son la mariposa, la cigarra, las cochinillas, ¿sí? La mariposa es personaje espectacular para que los niños lo conozcan. Es un muchacho enorme, ¿sí?, peludo, vestido de mariposa. Entonces, tiene un trasfondo, tiene un juego, tiene mucha información, pero sobre todo habla del trabajo en equipo. Cada uno por sí mismo no puede vencer a nadie. En cambio, si se unen y reconocen que todo el trabajo de cualquiera de la comunidad sirve, funciona y suma,
Qué buen triunfas. ejemplo. Son como las piezas de una máquina. Maravilla. Exactamente. Para que funcione Es la eso. máquina, todas las piezas No importan. puedes despreciar el trabajo del Claro. otro. Eso. Siempre va a llegar y sumar. Esto está en la Casa del Teatro, que está en Vallarta 31, ahí en Coyoacán. Es gratuito, hay que ir temprano, es a la 1, hay que ir como a las 12:15. Gratuito, mira. ¿Sí? Está los sábados y los domingos a las 12:30. De verdad es algo que merece la pena verlo como adulto, pero los niños lo van a disfrutar muchísimo. El trabajo de estos muchachos es extraordinario. Y luego vamos a tener solo 2 domingos. Este domingo y el 30 se presenta en el Teatro de la Ciudad Mario Iván Martínez. ¿Quién no sabe quién es Mario Iván Martínez? Buenísimo. Mario Iván Martínez, además de todos sus talentos, es uno de los que ha hecho de los personajes de Cricri una antología. Ha hecho de esto un verdadero arte. Y que cuenta cuentos maravillosos, Así ¿no? es. Pero ahora en el Teatro de la Ciudad, que se le hace un homenaje a Mario Iván, ¿sí? Él junto con Alberto Cruz Prieto, que es uno de los grandes pianistas de este México nuestro, ¿sí? Junto con la Orquesta Sinfónica, van Órale. a recrear a Cricri. Va a ser un espectáculo que pocas veces vamos a ver, ¿sí? Solo cuesta 150 pesos, Cricri, con piano, orquesta, y Mario Iván Martínez con sus grandes marionetas que se bajan del escenario, que van y vienen. También el costo es muy barato, la entrada general es de 200 pesos. Si ustedes escriben a entrada de teatro @gobierno de la ciudad MX, podrán obtener cortesías. Muy bien. Entonces, de verdad, el teatro esta semana para los niños está ahí. Los niños hay que entretenerlos, no los dejen ver la televisión todo el día, construyan cosas con ellos. Nos vemos la próxima semana. Eso. Ay, gracias. Gracias, querido Jaime. Gracias, Jaime. qué bonitas propuestas. Nos dejaste Cosas muy así. lindas. Sí, Claro. vamos. Buenas recomendaciones para todos los chiquillos de la Ciudad de México.